tardes. Aquí estamos, bienvenidos todos a este taller sobre las 5 claves de la resección. A descubrirlas, a aprender, como tanto nos gusta con vosotros. Muchos rostros conocidos. Qué alegría volver a veros por aquí. Y cómo no, muchos rostros nuevos que esperamos que se sumen a este taller y que descubran también con nosotros las claves. Vamos a ir dando tiempo a que la gente se vaya incorporando. De momento vamos a recomendar eliminar distracciones. Hay que intentar mantener los móviles en silencio para que no te pierdas ni una. Muy buenas tardes. Y bueno, si puede ser, a ver si damos un poquito de tiempo para que se vaya conectando más gente a este taller de las 5 claves de la resección. Atención a los móviles, que no te distraigan, que no te pierdas ni una. Incluso a lo mejor sacas alguna más de 5, quién sabe. Ya sabéis que esto luego con el chat y las preguntas nunca sabemos cuánto te puedes llevar. Podéis hacer fotos, capturas, lo que queráis, todas las preguntas al final. Intentaremos contestarlas todas. Y bueno, pues podéis tuitear, instagramear, facebookear, como se diga. Va viniendo por aquí más gentecilla conocida. Qué alegría veros. Y voy a ver si consigo abrir y sacar de la cámara secreta a alguien que nos puede dar muchas claves y nos puede ayudar mucho con esto de la resección, porque es uno de los que más sabe ahora mismo y más experiencia tiene en este tipo de técnica. Así que a ver si aparece por aquí mi compañero y director de la academia, Joaquín Rodríguez. Que Joaquín, sal ya de la caja fuerte, hombre, que queremos compartir todos contigo, que queremos compartir todos contigo las cosas, hombre. Ya estoy aquí, ¿se me oye bien? Se te oye. Buenas tardes a todos. No sé lo que dice la gente del chat, me imagino que se nos está oyendo. Por favor, dadnos feedback porque, como veis, estamos estrenando plataforma. Estamos en una plataforma completamente nueva que tiene algunas funcionalidades que nos van a venir muy bien a la hora de dar la clase y por eso la hemos elegido. Pero, lógicamente, como estamos de estreno, pues las cosas a veces dan un poquito de miedo. Lo mismo nos pasó anteriormente cuando estrenamos la plataforma con la que hacemos los directos de YouTube. Por lo tanto, aquí también podemos tener algún problemilla que otro. Y si tenemos algún problemilla que otro, no os preocupéis porque hay un enlace de alarma, un enlace de emergencia para irnos directamente a YouTube. Espero que no. He de deciros, no sé, Mónica, no sé si lo ha dicho, creo que no, he de deciros que hay más de 400 personas inscritas a esta clase. Probablemente muchas se vayan conectando a lo largo de la tarde y otras seguramente lo verán en diferido, pero hay muchísima gente. Por eso, Mónica y yo os tenemos que dar unas gracias así de grandes, porque la verdad, para nosotros este día es muy especial, como todos los que estamos haciendo directos, pero es especialmente especial, ¿verdad, Mónica? Porque tenemos tela marinera que enseñaros hoy con una ilusión tremenda, ¿vale? Mónica os ha dicho, es muy importante, os ha dicho que eliminéis todo tipo de distracciones. Voy a quitar, de hecho, yo la musiquilla que la escucho por abajo, la voy a quitar ahora mismo porque quiero que estemos muy concentrados. Hoy tenemos por delante las 5 claves de la resección endoscópica mucosa, las 5 claves sobre las cuales se construye todas las técnicas de resección endoscópica, tanto básica como avanzada. De modo que, por favor, estar súper atentos porque es una clase muy, muy importante. He de deciros una cosa importante. Sabéis que aquellos que seáis antiguos alumnos de la academia, acabamos de lanzar el Siren 2. Ayer, de hecho, ya se abrió inscripción para todos los antiguos alumnos. De hecho, he de deciros, ¿verdad, Mónica?, que a las 8:10 hay más de 100 personas inscritas ya a la segunda edición de Siren, con lo cual para nosotros es pues doble alegría y doble gracias que vamos a dar a todos los compañeros, porque ya te digo que hay 300 plazas y de ellas en menos de 24 horas ya se han cubierto más de 100. Así que, chicos, nuevamente, gracias.
Como vamos a hablar de las claves de la resección endoscópica, he de deciros que al final vamos a tener con vosotros un pequeño detalle. Todos aquellos que se queden hasta el final de la clase van a recibir un pequeño detallito, un detalle, un ebook, donde vamos a resumir todo esto. Pero como ha dicho Mónica, es importante que toméis fotos, cojáis boli, papel y lápiz, lo que tengáis, un vasito de agua, yo tengo mi tacita de todos los directos, y os pongáis las pilas porque vamos a currar de lo lindo. Y también al final, lógicamente a todos vosotros. Pero a nuestra manera, a nuestra manera. No le digas que vamos a currar, que tanto día currando, hombre, a nuestra manera. Efectivamente, a nuestra manera. Y al final de este directo os vamos a ofrecer el Siren 2, os lo vamos a ofrecer a todos aquellos que lo queráis comprar, porque no solo eso, sino que nos vamos a meter dentro y os lo vamos a enseñar por dentro para que veáis cómo son las clases, cómo es la academia por dentro y todas las cosas que ofrecemos con este curso, que estamos súper encantados de enseñároslo, porque es el trabajo de todo un año, y recogiendo además vuestras sugerencias. Así que yo, Mónica, sin más, yo creo que podríamos empezar ya con la clase para no alargarnos demasiado. Y yo voy a empezar a compartir mientras le puedo ir diciendo a Sonia, que pregunta por aquí, que no te puedes ir a hacer otra cosa. No te puedes ir a hacer otra cosa, Sonia. Tía, no te puedes ir a hacer otra cosa. Hoy no. Bueno, chicos, Mónica, yo creo que vamos a, para no ocupar mucho luego espacio, vuelvo. Luego con vuelvo. el audio, pero la imagen... Me quedo con el audio. ¿Me desaparezco? Como esto va de misterio y de claves y de descifrar, me hago un Casper, me desaparezco, pero no os preocupéis que luego para las preguntillas vuelvo, que esto ya lo tengo controlado. Vale, perfecto. Bueno, todos estáis conectados, sonido perfecto, yo creo que hay buen feedback de la gente, de modo que estamos preparados. Vamos a empezar con esta super clase que tenemos hoy preparada. ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué habéis venido aquí? Bueno, pues básicamente vamos a hablar de la base de todas las técnicas de resección endoscópica, ojo, en lesiones colorectales. Vamos a hablar de lo que tienes que saber, de lo que sin duda, si te quieres dedicar a este mundo, tienes que saber. Y fijaos, este es el guión de la clase. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, pues vamos a aprender, lo primero que vamos a aprender es que nada es sencillo. Esto que parece un tópico, ya veréis que es así. Y en endoscopia, a veces más. Nada es sencillo, y ahora veremos por qué. Luego vamos a hablar de estas 5 claves que todo el mundo está preguntando qué claves. De hecho, os hemos mandado algún email hablando del tema de las 5 claves. Os hemos desvelado alguna de ellas, pues aquí vamos a hablar de todas ellas. Y luego vamos a ver que esto es una base sobre la que construimos toda una batería de armamento a nivel de endoscopia terapéutica que va a ser muy, muy importante. De modo que este es el guión. Es verdad que mucho de la gente que está aquí en la academia o ahora mismo en el directo, son antiguos alumnos o de hecho alumnos ahora mismo que están cursando formaciones con nosotros, pero seguro que hay mucha gente también que no me conoce y dice, ¿y este tío quién es? Este tío que está aquí hablando, ¿por qué habla de esto? Yo aquí no me voy a poner a hablar exactamente de mí, de premios, de logros, de artículos, porque creo que no tiene sentido y además eso no interesa a nadie. Pero sí que es interesante, y por eso lo pongo aquí, contaros en un minuto, dejadme que os cuente en un minuto, el por qué estamos haciendo esto, el por qué estamos dando formación en endoscopia y el por qué un poquito de mi historia y por qué de esa manera creo que os puedo aportar y os puedo ayudar. Concretamente este año, hace 10 años que terminé la residencia en el Hospital Universitario de Ciudad Real. Es un hospital de tercer nivel, es un hospital de referencia en la región, pero no deja de ser un hospital, comparado con otros, un hospital pequeño, donde sí que realizábamos técnicas de endoscopia avanzada, pero la resección endoscópica mucosa todavía no estaba del todo desarrollada. Cuando acabé la residencia, me fui al Hospital de Valdepeñas. Esto es un hospital pequeñito que prácticamente no tiene 100 o 200 camas, pero es un hospital muy pequeño donde no hay UCI y donde estaba yo especialmente dedicado a la endoscopia. Desde siempre me encantó la endoscopia. Y allí encontré una cantidad de lesiones en el colon, en el estómago, en el esófago de los pacientes tremenda. Una cantidad de lesiones que de alguna manera me obligó
a ir aprendiendo, a ir formándome, a ir solo recorriendo un camino que la verdad es que muchas veces fue muy duro, pero que a su vez también me permitió aprender una serie de técnicas y una serie de recursos que yo quiero compartir contigo o con vosotros ahora en este webinario. Eso, ese periodo me llevó a poco tener cada vez más experiencia en resección endoscópica. Y de hecho esta diapositiva, Mónica, me hace mucha ilusión porque voy a compartir por primera vez mi primera resección endoscópica en un paciente. Pero antes de ello, he de deciros que cuando uno empieza a buscar qué podemos hacer y qué podemos hacer para aprender resección, nos encontramos que, por desgracia, las técnicas de resección endoscópica no están del todo implantadas en los programas formativos de residentes. Y de hecho, fijaos, esto es un artículo de hace 3-4 años donde participa el grupo de Alicante, el grupo de Rodrigo Jover, y como veis aquí, prácticamente los residentes, la mitad de ellos no recibe formación en resección endoscópica mucosa avanzada, de modo que es lógico que cuando yo terminara la residencia pues me encontrara con ese problema, que había lesiones que no podía abordar porque por desgracia no estaba 100% formado en ello. Me imagino que habrá mucha gente en el chat que se sentirá de alguna manera también pues reflejada en esta situación, ¿no? Entonces, fijaos, como os decía antes, me hace mucha ilusión compartir con vosotros este caso. Esta es mi primera resección. De hecho, veis allí julio de 2012, yo acabé la residencia en mayo de 2012, y veis ahí que está mi nombre, de Rodríguez Sánchez, y veis que era una pedazo de lesión donde efectivamente seguramente estaba cometiendo muchos errores desde el punto de vista técnico. Como veis ahí, corte que daba, asa que metía, sangrado que sufría. Esto es mi primera resección, probablemente de las resecciones que más me enseñó y que más cariño le tengo. Es decir, que la señora incluso la recité en varias ocasiones para poder quitar esta pedazo de lesión y al final la conseguimos resecar en varios tiempos. O sea que fijaos que todos hemos empezado así. ¿Qué pasa? La vida me fue llevando a aprender más técnicas de resección, a participar en estudios colaborativos, a conocer muchísima gente y a poder ayudar a muchos compañeros y a poder también de alguna manera nutrirme del conocimiento que compañeros, que seguro que muchos de ellos conocéis, me iban dando en mi día a día. Y eso me hizo ver la necesidad de alguna manera de crear una academia junto con mi compañera, con Mónica Sánchez, una academia de endoscopia, donde lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es aplicar el conocimiento que hemos ido aprendiendo con la experiencia, aplicar esas técnicas de una manera sencilla, de una manera práctica, de una manera estructurada, para ni más ni menos que ayudar a gente como tú, a gente como compañeros que cada vez más se están poco a poco desarrollando en el campo de la endoscopia con nosotros. De hecho, Endoaula, a día de hoy, que tiene cerca de un año de vida, un poquito más de un año de vida, cuenta con una valoración muy, muy positiva de compañeros. A mí me gustaría, pues simplemente resaltar algunas opiniones como esta: la mejor plataforma que existe para aprender endoscopia, María Moreno, otra compañera, Sandra. Para mí Endoaula ha sido toda una experiencia prácticamente un premio. Ojalá que mis años de residencia pudiera haber tenido esto en mi formación. Otro compañero que incluso, Javi Jiménez, nos dedicó un poema un poco a lo Becker, que es Endoaula, dice: mientras cazas tu pólipo con tu pólipo azul. ¿Qué es Endoaula? Tú me lo preguntas, Endoaula eres tú. Incluso nos dice aquí que estamos ante una revolución de la endoscopia digestiva. No lo sé. Yo no creo que estemos ante una revolución de la endoscopia digestiva. Simplemente somos compañeros como tú que estamos transmitiendo lo que conocemos, lo que nos gusta hacer y los trucos que vamos poquito a poco adquiriendo en nuestro día a día. Eso es ni más ni menos que Endoaula. Hecha esta introducción, me gustaría ya focalizar el tema y para ello quiero contarte una pequeña historia. En el año 1983, el año además que nací yo, Steve Jobs y su compañía Apple lanzaba esta computadora que se llama Lisa, que se llamaba por aquel entonces Lisa, y que estaba llamada a ser el ordenador personal más avanzado del momento. Steve Jobs pensó que la mejor campaña publicitaria que podía hacer de este ordenador era enviar un manuscrito de 9 folios al New York Times especificando punto por punto cuáles eran las características técnicas de esta computadora. ¿Sabéis lo que pasó? Pues que directamente
la campaña de marketing fue un desastre y Lisa, siendo un pedazo de ordenador muy importante y con unas enormes funcionalidades, fue un fracaso de ventas. ¿Por qué fue esto? Pues muy sencillo, y esto está estudiado. Cuando al ser humano le sometemos a múltiples elecciones, a escenarios de incertidumbre, a multitud de opciones cuyo resultado no conoce, el ser humano se bloquea y no sabe qué hacer. Y eso precisamente es lo que nos ocurre en la sala de endoscopia muchas veces cuando nos enfrentamos a una lesión. Entonces, en ese caso, ¿qué necesitamos? Necesitamos simplicidad. Necesitamos certidumbres. Necesitamos de alguna manera que alguien nos diga por aquí vas bien, por aquí vas mal. Esto si lo aplicas va a funcionar, esto si no lo aplicas, cuidado que vas a tener problemas. Simplicidad. De hecho, eso lo vemos continuamente en nuestro día a día. Necesitamos que el barullo de infoxicación que hoy se llama, el barullo de conocimiento que hay en las redes, más de 20 millones de referencias bibliográficas en PubMed, de las cuales, en palabras del director del British Medical Journal, el 99% no valen para nada, necesitamos despejarlas para que de alguna manera tengamos una idea clara para que si aparece un problema, seamos capaces de resolverlo. Eso es lo que necesitamos y en endoscopia todavía más, porque hay veces, yo digo mucho que la endoscopia solo nos da una oportunidad de actuación muchas veces y tenemos que tener la idea muy clara para saber actuar en qué momento o saber actuar en el momento determinado con la técnica adecuada. Y eso precisamente es lo que hoy vamos a tratar. Vamos a hablar de lo simple, vamos a hablar de la esencia, vamos a hablar de lo conciso. No vamos a tratar de múltiples estudios, no vamos a tratar de las últimas novedades técnicas, no vamos a tratar de los últimos dispositivos, vamos a hablarte de lo simple, vamos a hablarte de la esencia y vamos a hablarte de lo conciso, que a la postre es exactamente lo mismo. ¿Estáis listos? ¿Cómo va la gente? 132 conectados, ¿cómo va la peña? Están escuchando, tú sigue que están escuchando. Conectados, chicos, comentar en el chat porque esto va a empezar. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos ya? Vamos con la primera regla. La primera regla es esta. Seguro que todos la conocéis. Rectificar es de sabios. Y no solo en la vida, también en la colonoscopia. Os voy a poner a un sabio. De hecho, creo que se oye, ¿verdad, Mónica? Se oye, yo no lo oigo, pero bueno. ¿No lo oyes? Bueno, lo estoy oyendo yo en mi audio. Lo oyes tú en tu mente. Es Yahagi. Pero bueno, se sabe la historia. Yahagi realizando una disección en la válvula iliocecal sentado en un puñetero taburete. Esto es una brutalidad. Quien ha hecho disección endoscópica mucosa sabe, y en el colon más, que la técnica es 100% compleja. Probablemente sea de las técnicas más complejas que existen en la endoscopia digestiva. Este genio de la endoscopia, este sabio de la endoscopia, estaba sentado en un taburete en la válvula iliocecal haciendo un live delante de 1000 personas realizando una disección en la válvula iliocecal. ¿Por qué hacía esto Yahagi? Porque, aparte de ser un sabio, porque había rectificado. De hecho, ahí tenéis una imagen muy simpática, me acuerdo de mis hijos, porque es el inspector Gadget, pero aquí el inspector Gadget tiene interés. ¿Por qué? Porque el inspector Gadget es capaz de alargar su mano, de alargar sus dedos mucho más allá de lo anatómicamente posible. Eso es lo que tiene que hacer un endoscopista. Esa es la primera clave, ser capaz de llegar a ciego de manera totalmente rectificada para que así cada movimiento milimétrico de su mano sea transmitido a la punta del endoscopio. Esto es posible. Y es posible por gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia. Pero os voy a enseñar un truco de cómo se hace. De hecho, voy a poner hasta una pizarrita. Fijaos, voy a parar el vídeo un momento porque quiero enseñaros una cosa. Esto es una colonoscopia en inmersión. Es la primera, es una de las técnicas que yo más recomiendo para llegar a ciego rectificado. La colonoscopia en inmersión. De esta manera somos capaces de pasar el sigma completamente rectificados. Pero si os fijáis, aquí se está haciendo otro movimiento que es muy interesante. Y ahora lo vamos a comentar. Y es que las curvas del sigma, las curvas del colon, como veis, las estamos poniendo en la parte superior de la pantalla. Eso nos hace que el giro que estamos haciendo con la rueda grande del endoscopio, con el dedo pulgar, sea mucho más sencillo y no forcemos tanto el asa.
Fijaos ahí, lo voy a volver a poner porque esto es una clave importantísima que a mí me ayudó muchísimo a entender cómo funciona esto. De hecho, voy a poner la pizarrita para que lo veáis claramente. Fijaos cómo yo voy a dirigirme, o lo voy a poner de otro colorcillo, ¿no? Porque es que este color es muy feo. Lo voy a poner amarillo, ¿vale? Y le voy a poner bastante volumen. Fijaos hacia dónde dirijo la punta del endoscopio. Vamos a darle a play y lo vais viendo. Fijaos cómo va para arriba. Fijaos cómo va hacia la dirección de la flecha. Mira, 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 mira. ¿Veis? 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 Eso como lo hacemos, rotando con la muñeca la caña del endoscopio. Porque he de deciros que una cuestión fundamental para hacer terapéutica endoscópica en el colon es que tú seas capaz de manejar el endoscopio sin prácticamente ayuda de la enfermera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con la presentación. Como os decía antes, esto que parece difícil, hay gente que está empezando la endoscopia, que son muy hábiles y que son capaces de hacerlo. Os presento a mi R3. Aquí tenéis a mi R3, el otro día haciendo una colonoscopia, y si os dais cuenta, fijaos que ha llegado a ciego con menos de 70 centímetros introducidos en el paciente y ella sola con el endoscopio completamente rectificado. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? Mónica, se te oye teclear. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? Pues que seamos capaces de, con la mano derecha, dirigir completamente la caña del endoscopio para así realizar una terapéutica endoscópica completamente precisa. Como veis ahí estamos, o ahí estoy en este caso, realizando una valoración de una lesión, de un LST en colon derecho, y como veis, los movimientos de mi mano derecha se transmiten de manera prácticamente directa a lo que está ocurriendo en la punta del endoscopio. Esta es la manera de abordar una lesión. Si no rectificamos las lesiones, es muy difícil que podamos trabajar de una manera segura y de una manera eficaz. Bien, vamos a seguir. Si quiere el vídeo. Vamos. ¿Qué ha pasado? A ver, le doy aquí y ya está. Bien, esa sería la primera clave. Fijaos en la segunda, que también es muy interesante y muy curiosa. No te pases de la raya, no te pases de la línea. Y esto tiene interés y ahora vamos a ver por qué. Si nos damos cuenta, cuando vamos a evaluar el riesgo de invasión submucosa de las lesiones colorectales, tenemos varias clasificaciones a nivel cromoendoscópico, pero fijaos lo que decíamos antes. Ojo, cuidado con las dificultades, ojo, cuidado con las múltiples elecciones, porque el ser humano en esas circunstancias no se comporta del todo bien. Tiene mucha incertidumbre y es difícil acertar. Seguramente para los japoneses no, por eso se publicó la clasificación de Kudo, específicamente para magnificación, pero los occidentales la simplificamos en la clasificación de NICE, como todos conocéis, que posteriormente se refinó con la clasificación JNET. Pero aquí os voy a recordar lo que hemos hablado antes. No te pases de la raya, no te pases de la línea. Busca la línea de demarcación. Cuando te encuentres una lesión, lo que tienes que hacer, ante todo, es buscar si tiene una línea de demarcación. Y esto vale para el esófago, esto vale para el estómago, esto vale para el duodeno y, obviamente, esto vale para el colon. Estos son lesiones que se encuentran localizadas en todos los territorios o en prácticamente todos los territorios en los que realizamos terapéutica endoscópica y, como veis, en todos hay línea de demarcación. Esto se ha publicado muy recientemente y por eso lo traigo aquí a esta clase, por eso te lo traigo y es de los poquitos artículos que vamos a poner, pero fijaos que la presencia de línea de demarcación tiene un valor predictivo negativo del 98,9%. Es decir, que si una lesión no tiene línea de demarcación, puedes estar, bueno, no vamos a decir tranquilo 100%, pero bastante tranquilo, que al menos una lesión invasiva es muy probable que no sea. Es verdad que este estudio es un estudio retrospectivo y que habrá que confirmar en estudios posteriores, pero aquí ves cómo el hecho de tener línea de demarcación o no tenerla, sobre todo no tenerla por el valor predictivo negativo, es indicativo de que esa lesión la vas a poder abordar. De modo que
La segunda clave que te doy es que no te pases de la raya, o mejor dicho, no te pases la raya. ¿Cuál sería la tercera clave? La tercera clave es traza una estrategia. Ya hemos hablado varias veces del tema de las estrategias en endoscopia. De hecho, yo ya he publicado en redes sociales esta diapositiva, ¿verdad? De los LSTs, de cómo abordar los LSTs, sobre todo aquellos que son pseudodeprimidos que vamos a necesitar resecarlos en bloque, pero no es ni más ni menos que trazarte una estrategia. Cuando hablamos de una lesión que no es invasiva, una lesión LST granular o una lesión mixta, tenemos que trazarnos en la cabeza un esquema y yo te propongo que lo hagas de la siguiente forma. Vamos a hablar de si las lesiones tienen fibrosis, si las lesiones tienen nódulos dominantes o si las lesiones tienen áreas de difícil acceso. No te preocupes, toma nota si quieres, pero yo te lo repito, que no te preocupes, que lo vamos a decir varias veces. Si tiene fibrosis la lesión, lo que tienes que buscar es si tiene fibrosis, lo que tienes que hacer es dejar esa zona de fibrosis para el final. ¿Por qué para el final? Porque si tiene fibrosis vas a aumentar mucho la tensión superficial intentando inyectar en esa zona en primer lugar y el asa no te va a agarrar, no vas a tener punto de anclaje del asa, que ahora después hablaremos de ello, y por lo tanto vas probablemente a fracasar en la resección. De modo que si hay fibrosis, yo te recomendaría que dejaras esa zona para el final y te fueras hacia los nódulos dominantes. Si la lesión tiene nódulos dominantes, los vas a dejar también para el final, para las últimas etapas de la resección. Y además los vas a enviar en un frasco aparte. Y por último, voy a quitar la pizarra porque creo que está aquí fastidiando. Y por último, si no tiene nódulos dominantes, vas a mirar las áreas de difícil acceso. Y de hecho, vas a empezar por ahí, por las zonas de difícil acceso, vas a empezar tu resección. ¿Por qué digo esto? Porque las zonas de difícil acceso, si tú no eres capaz de abordarlas y resecarlas, tu resección no se va a poder realizar, no va a ser nunca una resección completa, de modo que vas a fracasar. Nosotros en el hospital, en el 12 de octubre, ha habido lesiones que son técnicamente resecables, que en la cromoendoscopia son lesiones abordables, pero que desde el punto de vista endoscópico no podemos llegar a quitarlas. Y lógicamente esas lesiones, pues por desgracia, van a tener que ir a cirugía a pesar de ser lesiones de bajo riesgo en algunas ocasiones. Rara vez, pero en algunas ocasiones. De modo que las zonas de difícil acceso será la primera zona que yo te propongo que abordes. Cuando vayas resecando la lesión, lo que tienes que hacer es ir haciendo resecciones consecutivas, evitando dejarte puentes mucosos en la escara que luego, posteriormente, van a ser muy complejos de resecar. ¿De acuerdo? Fijaos qué interesante. Me voy a hacer pequeñito. Si me permitís, me voy a hacer pequeñito para no molestar aquí. Fijaos, esto es una lesión pseudodeprimida en colon transverso. A priori parece una lesión que se puede resecar. No parece, aunque sea una lesión compleja y de alto riesgo, no parece que nos vaya a costar mucho lazarla. Máxime si hacemos una técnica de resección bajo el agua, una técnica de resección underwater. Fijaos qué ocurre si me equivoco con la estrategia. Si empiezo a inyectar como si no hubiera un mañana. Fijaos lo que ocurre. La lesión desaparece, se llena todo de abón y no soy capaz de resecar una lesión que a priori podía ser abordable. Este procedimiento fue un fracaso, o sea, fue bastante complejo. Lo que podía haber sido sencillo se convirtió en una auténtica pesadilla de 4 horas intentando resecar esta lesión para luego hacer una resección incompleta y bueno, realizando pues la maniobra de CAS, que al final hablaremos también un poquito de ella, para resecar los últimos fragmentos de la lesión, porque fue una lesión prácticamente imposible de resecar, simplemente porque yo mismo había sido mi propio enemigo. ¿De acuerdo? Bien. A mí me gustaría lanzaros aquí una pregunta a todos vosotros y es la siguiente. Vamos a ver qué tal está el chat, si el chat está atendiendo o no. Y la pregunta es la siguiente. Ahí la tenéis. Vamos no sé si estáis viendo el cuestionario. Hola, Mónica. A ver, chicos. ¿Veis el cuestionario? A ver si me contestan. Es que no sé si se ve o no. Yo no lo veo. ¿No lo ves? Yo no. Voy a intentar lanzarlo otra vez.
A ver, vamos para allá. Si yo soy la prueba técnica, yo no lo veo. Vale. Y la gente tampoco, que ya me entran las respuestas. Ahora sí. Ahora sí, donde pone polls, que se supone que es porque cuestionario. tienen que abrir otra pestañita. Mira, chicos, al lado del chat, donde pone polls. Ya hay gente contestando, gente contestando, ¿vale? Bien, sale un puntito rojo. Eso es. Y ahí tenéis preguntas. Fijaos, en referencia a la inyección submucosa, para elevar una lesión plana, hay 4 opciones que hemos dado aquí, que son: inyecto en el borde proximal de la lesión, inyecto en el borde distal de la lesión, inyecto donde puedo, o inyecto en el centro de la lesión porque no hay riesgo de diseminación de planos profundos. Y ahí la gente contestando. Vamos a ver lo que contesta la gente. Yo creo que, a ver, ya se ha quedado la... ¿Veis la contestación? Sí. Se ve, ¿no? ¿La veis, chicos? La estadística, ¿verdad? Es que como ya te digo, estamos de estreno, no sé si se ve o no se ve. Yo creo que sí, ¿no? Vale, ahí a último que vota, parece que inyectar en el borde proximal. Vale. Muy bien. Bueno, pues gana inyecto en el borde distal de la lesión para elevarla. Eso es muy típico, es muy frecuente que sea eso lo que habitualmente se hace. Inyectar en el borde distal para traerte o el borde proximal o el borde distal para traerte la lesión hacia ti. Bueno, pues yo os voy a dar los resultados porque creo que los chicos no ven... ¿No ven los resultados? No ven los resultados. Ah, bueno. O sea, la pregunta sí, pero el resultado no. Anda. Pues ya os lo digo yo, ha ganado el 47% inyecto en el borde distal de la lesión para elevarla. Esa es la respuesta ganadora, el 47%. Después, en el 36%, inyecto el borde proximal de la lesión para elevarla, ¿vale? Estas son las dos respuestas ganadoras que prácticamente el 80% de la gente ha contestado. Bien, bueno, pues yo os voy a dar aquí mi recomendación. Fijaos, cuando nos encontramos ante una lesión pequeña, una lesión menor de 2 centímetros que necesitamos resecar, lo que hacemos es, lo ideal sería, y también, lógicamente, que no tenga datos de invasión submucosa profunda en la cromoendoscopia, lo ideal sería hacer una inyección central. Como vemos aquí en este esquemita, pintado por mí, que ya van siendo hasta frecuentes que los saque, lo ideal es hacer una inyección central. ¿Por qué? Porque se va a elevar de una forma homogénea la lesión y es una lesión pequeña, la vamos a poder lazar adecuadamente con el asa. ¿Qué ocurre cuando la lesión afecta a ambas caras del austra? Que esto a veces ocurre y tiene esa conformación en semiluna. Pues yo aquí lo que te propongo es una inyección que yo llamo en 3 pasos. La primera es una inyección central, como estáis viendo en el vídeo. Esa inyección central lo que nos hace es que se vaya elevando de manera homogénea la lesión sobre el austra y abriéndose el borde proximal. Una vez que se ha abierto el borde proximal, como veis ahí, damos el paso 2, que sería la inyección en el borde proximal. Y una vez que hemos inyectado el borde proximal, que nos hemos traído la lesión para adelante, lo que hacemos es inyectar en una de las comisuras o en los laterales de la lesión para de esa manera terminar de elevar la lesión sobre el austra. De esta manera, lo que conseguimos es una elevación homogénea y, como estáis viendo ahí, una resección completa de la lesión. De modo que cuando la lesión se sitúa en forma de afectación de las dos caras de la austra, yo te recomiendo que utilices esta estrategia de inyección submucosa. ¿Qué pasa cuando la lesión afecta únicamente a la cara proximal? ¿Qué estrategia podemos tener? Pues obviamente habrá que ir a buscar la zona de la cara proximal. Y esto lo podemos abordar o bien con capuchones, como seguramente Fran haría, que estará seguro entre el público, abordarlo con capuchones, o bien haciendo maniobras para podernos posicionar de la manera que veis. De esta forma, inyectamos en ese borde proximal. Y ahora voy a avanzar un poquito el vídeo para que veáis cómo, inyectando en esa zona, nos traemos por completo la lesión y lo que parecía muy complejo, pues resulta que se puede resecar de una manera más o menos sencilla. Bien, ¿qué ocurre cuando la lesión se encuentra en las flexuras? Como por ejemplo la flexura hepática o el ángulo hepático, sobre todo en la zona del ángulo corto, en la zona convexa del ángulo hepático. Esa es una de las zonas más complejas de abordar desde el punto de vista endoscópico. Y fijaos esta lesión, qué puñetera que es. Esta zona, las lesiones que se sitúan sobre todo, como digo, en el ángulo hepático, yo os recomiendo que hagáis esto.
que hagáis una maniobra de retroflexión en el ciego, porque fijaos que simplemente colocándonos en una maniobra de retroflexión en el ciego somos capaces de ver la zona de la cara proximal del austra y de esa manera poder abordar una lesión que al principio parecía que podía ser un pólipo sin mucha importancia. Nos encontramos que es una lesión ya, un LST considerable de más de 2 centímetros. ¿Y cómo elevamos esta lesión? Pues en retroflexión tenemos que ir a elevar la cara proximal, sobre todo, para de esa manera asegurarnos un acceso a esa zona de difícil acceso y luego en visión directa poder trabajar de una manera mucho más segura y mucho más sencilla. De modo que los primeros compases de la resección a veces se pueden hacer en retroflexión, como estamos viendo ahí, pero lo que es importante es que las primeras inyecciones las hagáis en la zona de la cara proximal de la lesión, colocándoos en retroflexión cecal. Lógicamente, para hacer esta maniobra tenemos que irnos a la regla número 1, a la clave número 1, que es llegar bien rectificados a ciego. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué ocurre con los típicos LSTs gigantescos que decían los antiguos lesiones en alfombra con un tamaño muy grande, lesiones por encima de 4 o 5 centímetros? ¿Cómo podemos abordar estas lesiones? Pues bueno, pues con este esquema. Estas lesiones sí que vamos a empezar a elevar de manera secuencial de distal a proximal. Eso es lo ideal. Lógicamente, estos son esquemas que tú luego vas a poder ir adaptando a tu práctica clínica diaria. Esto no tiene por qué ser un dogma de fe, simplemente son consejos de cómo puedes abordar las lesiones. Fijaos, esto es, por ejemplo, una lesión de este tipo, una lesión que además resecamos hace bien poquito y que dio de adenoma con displasia alto grado. ¿Veis? Que lo que vamos haciendo es una resección secuencial. Vamos resecando de distal a proximal, realizando inyecciones ordenadas por porciones, resecando poquito a poco cada una de las zonas de la lesión hasta llegar a resecar por completo la lesión, como estáis viendo ahí. ¿De acuerdo? Estos serían un poco los abordajes de cómo debemos trazar la estrategia de resección de un pólipo. Una vez que tenemos clara la estrategia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dijimos en uno de los emails, pues tenemos que afilar el asa, tenemos que afilar el asa. ¿Y cómo se afila el asa? ¿Cómo afilamos un asa de polipectomía? Pues es una pregunta muy buena, porque normalmente vienen bien afiladas, ¿eh? Tenemos en el mercado múltiples tipos de asas. De hecho, aquí veis un pequeño esquema de algunos tipos. Esto es mucho más amplio, pero tenemos asas poligonales, tenemos asas ovaladas, tenemos asas trenzadas, asas monofilamento, tenemos asas grandes, asas pequeñas. Y llegado a este punto, a mí sí que me gustaría lanzaros otro cuestionario, hacer otra pregunta. Vamos a ver si soy capaz de haceros otra preguntita. Vamos allá, Mónica. Bien. Vamos a lanzar el cuestionario. ¿Lo veis? No. Sí, lo veis. Ahí lo tenéis. Por orden de importancia, ¿qué elementos definen a un asa de diatermia? Ojo, que estoy hablando de asa de diatermia, no estoy hablando de asas frías ni de asa de diatermia, con la cual vamos a hacer una resección caliente, una resección con asa de diatermia. A ver qué opina la gente. Bueno, esto está bastante reñido. La verdad es que la pregunta es complicada, ¿eh? Porque estos son temas de los que prácticamente nadie habla, excepto Fran. ya le veremos. Eso te iba a decir, excepto Fran, digo, como te estoy escuchando Fran, con la que ha tenido, es que luego vamos a desvelar una cosita, con la que ha tenido Fran con este tema. Pues fijaos, aquí hay varios elementos. Filamento, el tamaño, la morfología. Tamaño, morfología, filamento, tamaño. Parece lo mismo, parece un trabalenguas, pero no es exactamente lo mismo. La gente habla de filamento, habla de tamaño y de morfología en el 57-60% de los casos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el 57% de los casos, como veis ahí, lo veis, ¿no, Mónica? Eso se ve, ¿verdad? Yo creo que la estadística yo creo que no la ven. O sea, ven la pregunta, pero la estadística no la ven. ¿No? ¿No la ven? La pregunta se ve en una pestañita que está al lado del chat. Sí, y donde pone polls. ¿Vale? Donde hay un puntito rojo que pone polls. Vale, lo que creo que no ven es el resultado de la encuesta. Ah, vale. Bueno, pues yo os lo digo. No sé por qué no se verá. Pues vaya rollo de plataforma si no se ve. Bueno, da igual, yo os lo digo. Ha ganado el 60% filamento, tamaño, morfología. Eso es lo que la gente piensa
qué es más importante en un asa por orden de importancia, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Fijaos. Efectivamente, sois muy listos, habéis acertado, sois gente que controla la endoscopia. Bueno, muy listos o han venido a cursos previos. Hombre, aquí hay gente que controla, ¿eh? Efectivamente, lo más importante de un asa es el tipo de filamento. Y aquí tenemos dos grandes grupos, esto se puede matizar, las asas trenzadas y las asas monofilamento. Después nos vamos a fijar en el tamaño, mini asas, asas estándar y asas grandes, cuando están por encima de 25 o 30 milímetros. Y probablemente lo que tiene menos importancia sea la morfología del asa, oval y poligonal, donde meto todas aquellas que no sean redondas o ovaladas, poligonales, de apertura lateral, como quieras, asas poligonales, ahí van todas. Estas serían las tres características que definen una asa de diatermia y por orden de importancia estaría tipo de filamento, tamaño y morfología. Y aquí va una cosa que a mí me ha costado, te lo juro por Dios, me ha costado meses intentar construir un diagrama que me haga comprender a mí de un vistazo cómo funciona un asa de polipectomía. Lo he llamado la matriz de la elección del asa. Quizás es una fricada, Mónica, no lo sé. Quizás es una locura, no sé qué dice el chat, pero es probable que esto sea un poco loco. Yo os lo cuento tal cual, ¿vale? Fijaos. Cuando yo voy a manejar un asa, tengo dos elementos que para mí son fundamentales desde el punto de vista subjetivo. Es decir, de lo que yo siento cuando estoy manejando un asa, que son, por un lado, la tracción que a mí me procura el asa contra la lesión, contra el colon, y por otro lado me fijo en la precisión que necesito para resecar una lesión. Esos son los dos elementos subjetivos que yo percibo. Ahora, ¿qué elementos van a marcar por parte del asa la tracción y la precisión? Pues el primero de ellos es, lo voy a ver aquí, el primero de ellos es el tamaño. Y fijaos, a mayor tamaño, menor capacidad de tracción. A menor tamaño, mayor capacidad de tracción y mayor precisión. A mayor tamaño, menor precisión. Y al final, lo que yo voy a buscar con esto, es un poco guiarme para ver cómo puedo elegir el asa. Hablamos de tamaño, ya hemos elegido el tamaño y ahora vamos a elegir el filamento si lo que estoy buscando es más tracción o estoy buscando más precisión. Y aquí las asas monofilamento, como veis ahí, son las reinas de la tracción. Cuanto más tracción necesito, voy a tender hacia asas monofilamento. Y en cambio, si lo que necesito es menos tracción, más precisión o más tamaño, me voy a ir hacia asas de trenzado simple. Y al final lo que voy buscando es esto, la rigidez del asa. Y la rigidez del asa va a venir marcada por el tamaño, a menor tamaño, mayor rigidez, va a venir marcada por el filamento. Cuanto mayor sea el monofilamento, más rígida es, aunque ya te digo que hay trenzados compactos que no aplican en este diagrama porque también son muy rígidos, pero en definitiva este diagrama, que quizás es un poquito complejo, es para entender cómo de un vistazo yo puedo saber cuándo elegir un asa y cuándo elegir un asa u otra en función de si voy buscando la tracción o voy buscando la precisión. ¿De acuerdo? Aquí la gente se ha quedado loca, ha dicho, ¿pero esto qué, esto qué es? Pues esto es básicamente intentar pensar cómo podemos razonar el tema de las asas y estandarizarlo. Y dentro de ello, y aquí esto también se habla mucho en el SIREN, ¿cuál sería el tamaño ideal de asa? Pues a mi modo de ver, en torno a los 15 milímetros. Por encima de 15-20 milímetros, probablemente el asa tenga demasiado tamaño para tener una tracción efectiva y una precisión efectiva. De modo que si quieres un equilibrio entre tracción y precisión, los 10-15 milímetros sería, o los 12-15 milímetros sería el asa ideal. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos claro el asa que vamos a utilizar, aquí hay que insistir en cómo utilizar el asa, cómo cerrar el asa. Y aquí yo soy un neurótico y con los residentes les insisto muchísimo en que tienen que mirar dos puntos a la hora de cerrar un asa. Por un lado, la punta del asa y por otro lado, la punta de la vaina.
¿Por qué? Porque entre la punta del asa y la punta de la vaina estará la dirección del corte que vamos a realizar. Y de hecho, la parte más importante que tenemos que mirar para dirigir un corte sería la punta de la vaina. Cuando nosotros vamos a cerrar un asa, progresivamente a medida que vamos cerrando el asa, tenemos que dirigir la punta de la vaina hacia donde queremos que cierre el asa. Ahora vamos a poner un vídeo para que lo entendáis muy bien. Fijaos, este es otro ejemplo. Aquí tenemos el inicio del corte, la dirección del corte y en la X verde hacia dónde nos va a cortar el asa. Es muy importante que el asa la abramos completamente porque de esa manera podremos hacer ese efecto guillotina, ese efecto tijera que nos procura el asa. Si no la abrimos completamente, no tendremos esa capacidad de tracción que hablábamos antes. Y aquí tenéis un ejemplo. Vemos cómo vamos a lazar una lesión. En este caso es una resección underwater, pero es exactamente lo mismo. Y lo que hacemos es fijarnos en dónde estamos posicionando el filamento para tener esos márgenes libres de seguridad. Y luego vamos, a medida que vamos cerrando el asa, vamos presionando con la punta de la vaina hacia la dirección de donde queremos que cierre el asa, ajustándola al borde de resección que, como veis ahí, claramente está posicionado en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues realizamos la resección. De modo que nuestra manera de afilar el asa es sabiendo qué propiedades tienen, conociendo bien esos esquemas para saber qué asa utilizar en cada momento y una vez que lo tengamos decidido, pues elegirla adecuadamente. Parece que cuadra todo, ¿verdad? Parece que todo va cuadrando estas cuestiones que son básicas, pero que en ellas se sustenta toda la resección endoscópica. Pero en cambio queda una quinta clave, son 5 claves, queda una quinta. Y es esta. Cuando has acabado la resección, no has acabado la resección. La resección no se acaba hasta que el paciente se despierta, se va de la sala o se lo llevan o lo que sea. La resección no termina en el momento que tú quitas el pólipo. Hay que mirar la escara. No me voy a entretener en hablaros de la clasificación de Sidney, no me voy a entretener en hablaros de los vasos, de las lesiones, de los vasos erosionados o los vasos lesionados o cortados de través, porque por desgracia la evidencia científica que hay de ello es muy pobre. Te voy a hablar de los márgenes de la escara, que es algo que a día de hoy cada vez más está cobrando mucha importancia porque los resultados de la resección endoscópica mucosa han mejorado de manera sustancial desde que hemos empezado a realizar terapéuticas sobre los márgenes de la escara. Esto es un estudio publicado a final del año pasado, hace apenas 3 meses, en los que se realizaba, es verdad que es un estudio retrospectivo, que son apenas 30 o 40 casos, en los que se realizaba una resección completa de lesiones de gran tamaño. Y una vez que se realizaba la resección completa en lesiones de gran tamaño, lo que se hacía, los investigadores lo que hacían era resecar los márgenes de la escara con ayuda del endorrotor. Ya sabéis lo que es el endorrotor, pues un dispositivo que permite en frío realizar resecciones de la pared del colon. Bueno, pues estas piezas de resección de los márgenes de la escara en cuyos márgenes no se veía tejido residual después de la resección, fijaos que en un 19% de los pacientes, aun sin el endoscopista ver que había adenoma, había restos de adenoma en las piezas que se analizaron extraídas con el dispositivo endorrotor. ¿Eso qué quiere decir? Que en los márgenes de la escara está la clave, o una de las claves, esto es un poco más complejo, pero para simplificarlo, la clave más importante de la recurrencia en la resección endoscópica. De modo que es muy importante que tratemos los márgenes de la escara, sobre todo si no estamos seguros que hemos realizado una resección R0. ¿Qué técnicas tenemos para tratar los márgenes de la escara? Pues tenemos 2 tipos. Por un lado tenemos las técnicas ablativas, que podemos hacerlo bien con argón, está publicado con argón hace años, o bien con la punta del asa, que es lo que hoy día se hace, o bien tenemos las técnicas que yo he llamado resectivas o resectoras o lo que tú quieras. Básicamente es ampliar los márgenes de la escara, bien resecando estos márgenes o bien realizando resecciones híbridas, que sería un poco el paso intermedio entre resección y disección. Estas técnicas resectivas también han demostrado mejorar la tasa de recurrencia, pero probablemente por su dificultad técnica no están tan extendidas como puede estar, por ejemplo, la resección con la punta del asa, que es bien sencilla, como ahora veremos, y bien barata. Vamos a ver aquí cómo se hace. Bien, lo que hacemos es aplicar
vamos a darle al play, vamos a aplicar corriente soft, bueno, es soft coag, ¿vale? Corriente soft, 80 vatios, efecto 4 si estás utilizando la fuente Herbe, que es la más extendida entre las unidades de endoscopia en España. Como vemos ahí, lo que haces es con la punta del asa vas aplicando de manera secuencial en los márgenes de la escara, poquito a poco. Ahí la verdad es que está ahí más inestable que nada, no se ve. Pero bueno, básicamente veis ahí, eso es, como poquito a poco vamos aplicando coagulación en los márgenes de la escara para de esa manera dejar este bordecito blanquecino, como veis ahí, que no es ni más ni menos que coagular esta zona para evitar la aparición de recurrencias. Pues simplemente esta maniobra sencilla, fijaos lo que ha conseguido. Ha conseguido que incluso lesiones que se tratan por segunda vez adquieran tasas de recurrencia que van por debajo del 5%. De hecho, en este estudio llegan a tener tasas de recurrencia de lesiones que ya previamente se trataron cercanas al 0%. De modo que la técnica de coagulación con la punta de la asa de los márgenes a día de hoy está, digamos, posicionándose como el gol estándar a la hora de realizar una resección una vez que hemos terminado, para de esa manera mejorar todavía más los resultados de la resección endoscópica mucosa. Es una técnica simple, es una técnica sencilla, es una técnica barata y por eso te la cuento para que la implementes en tu día a día. Fijaos que hemos hablado de la maniobrabilidad, hemos hablado del riesgo de invasión submucosa de las lesiones, hemos hablado de planificar una estrategia, hemos hablado también de elegir el asa ideal y hemos hablado de evitar las recurrencias. En estos 5 pilares, en estas 5 claves, es donde asienta todas las técnicas de resección endoscópica mucosa que a día de hoy tenemos. Pero, queridos amigos, esto no es suficiente. Si queremos dedicarnos a la resección endoscópica, esto lo tenemos que conocer, lo tenemos que dominar, pero, queridos compañeros, esto no es únicamente lo que tenemos que saber. Hay muchas más técnicas, hay mucho campo aquí y además es importante que conozcamos cada una de estas técnicas porque la vamos a utilizar en nuestro día a día, porque no todos los pólipos son iguales, porque no, por desgracia, todos los casos son iguales. Yo aquí te he dado una serie de estrategias, te he dado una serie de claves que debes implementar en tu día a día, pero lógicamente no son dogma de fe. Necesitas conocer más técnicas, como por ejemplo la técnica clásica, la técnica underwater, la técnica con asa fría, las técnicas híbridas y el manejo de los bisturís, porque muchas veces te va a hacer falta hacerlo y, cómo no, también conocer las técnicas de resección transmural, porque te vas a encontrar lesiones que vas a poder rescatar y no vas a tener que enviar al paciente a cirugía para hacerlo. ¿De acuerdo? O sea que fíjate que esto es más complejo de lo que parece. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Yo te he hablado de estas claves, pero esto va mucho más allá. Y aquí precisamente, en este mucho más allá, es donde va el SIREM, donde va el SIREM 2, que es lo que hoy te vengo a comentar también. Te vengo a presentar, ¿de acuerdo? Y vamos a conocer un poquito cómo es el SIREM por dentro. Yo, si me permitís, voy a cortar la presentación. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Mientras tanto, que voy a compartiros pantalla. ¿Alguna cuestión, Mónica? Por aquí hay una pregunta que preguntan que ¿cuál es el tamaño máximo límite a tener en cuenta para extraer un pólipo con asa fría? Eso es una buenísima pregunta. Vamos a ver. Sí, depende según la guía o según... Sí, vamos a ver. El tamaño límite para sacar un pólipo con asa fría depende de 2 cosas. Una, del tipo de lesión que sea, porque, por ejemplo, hay lesiones cerradas, hay estudios ya que se hace resección fragmentada con asa fría. De hecho, el grupo español está ahora mismo realizando un estudio en adenomas resecados con asa fría, de modo que el límite del asa fría yo no lo pondría en el tipo de lesión, porque es verdad que hoy en día ya hay evidencia que nos hace, bueno, pues apoyarnos que podemos hacer asa fría en lesiones de gran tamaño. La pregunta de si cuánto podemos extraer o cuánto podemos resecar en bloque con asa fría, yo te diría que lesiones de más de 1 centímetro en bloque va a ser muy complicado que las reseques con asa fría. De hecho, hasta lesiones de 1 centímetro, a veces la tasa de recurrencia se eleva debido a que
queda este pezón, esta protrusión de la muscularis mucosa que en algunos estudios ha demostrado ser un predictor de recurrencia. De modo que en bloque yo diría en torno al centímetro, no llegando al centímetro, pero si hablas de tamaño, en resección fragmentada puedes quitar lesiones de bastante, bueno, de lesiones sin límite de tamaño siempre y cuando sean lesiones no invasivas. Eso es importante. Lesiones de bajo riesgo, LSTs o lesiones cerradas también. Vale, ¿hay alguna preguntita más? De momento no. Bien. Bueno, pues para los que no lo hayáis conocido, para los que no seáis antiguos alumnos, os presento el SIREM 2. SIREM 2 es la segunda edición del curso de resección endoscópica mucosa que realizamos el año pasado, pero esta vez el SIREM 2 va a ir focalizado a todas las variantes de resección endoscópica. Lo que decíamos antes que estaba por arriba del iceberg, eso es lo que vamos a estudiar aquí. Y aquí os lo presento. Ya sabéis el formato, nosotros este curso lo hacemos en formato de plató virtual, es decir, lo que vas a tener es como si fuera un programa de televisión donde todos, y ahora veremos los profesores, los mayores expertos en resección endoscópica mucosa en España, te van a contar como si fuera un programa de televisión todos y cada uno de los aspectos de la resección endoscópica mucosa. Además, lo hemos estructurado de una manera sencilla, con clases menores de 15 milímetros, clases de menos de 15 minutos, no milímetros. La mayor parte de ellas, hay alguna que es más larga, pero no podíamos partirla porque no, digamos que no había coherencia en partirla. Y alguna de ellas sí que es un poquito mayor. Pero es muy importante esto, lo que pongo aquí, el aprendizaje colaborativo. Aparte de las clases, que vas a tener 25 o 26 clases, ahora veremos cada uno de los módulos, vamos a hacer una tutoría muy parecida a lo que estamos haciendo hoy, de 1 hora, hora y media de duración, donde vamos a hablar de las particularidades de cada una de las técnicas, vamos a poner casos reales e incluso, que esa es una de las novedades de este año, tú mismo nos vas a poder mandar tus casos para comentarlos en directo con los expertos, para comentar dónde has acertado, dónde has fallado, qué se podía haber hecho, qué no se podía haber hecho. Aparte de eso, tenemos una novedad este año que ya la implementamos el año pasado en el GDI, que es nuestro forum, nuestro Endoaula Forum, donde ya hay más de 200 endoscopistas participando y que sí que me gustaría ponerte un pequeño pantallazo para que lo veas. Vamos a ver si lo puedo trasladar. Ahí lo tenéis. Fijaos, en el momento que os inscribáis al SIREM 2, vais a poder participar de esta comunidad de endoscopistas que, como veis aquí, están comentando casos reales, casos que se encuentran en su día a día e incluso, bueno, pues como veis aquí, particularidades de los diferentes cursos. Ahí está el GDI, está el curso de lectura crítica, también los seminarios que hacemos en la academia, todo ello lo vamos a comentar aquí. En el momento que tú te inscribas al curso, vas a tener acceso inmediato a esta comunidad de endoscopistas que ya te digo son más de la mitad, o sea, más de 200 endoscopistas a día de hoy. Como digo, aquí tienes en la página del curso tienes un ejemplo de las diferentes tutorías. Fijaos esta que curiosa con el doctor Fernández Cano de Málaga. Bueno, no sé si la oís, yo creo que no la oís, ¿no? ¿La oís? No, pero bueno, luego se meten bueno, la tenéis en la landing, ¿no? Ahí estáis viendo. Sí, todo luego se meten y que lo vean. Eso es. Y lo más interesante es que veáis el temario. Lo voy a ver aquí abajo. Fijaos. El módulo 1 vais a empezar con el instrumental de resección endoscópica mucosa. Aquí vamos a desgranar cada uno de los aspectos que hemos ido hablando antes, ¿vale? Lo veis ahí. La resección con asa fría, con todas las particularidades que habéis dicho. De hecho, alguna de las preguntas que ha surgido seguramente esté contestada en el curso. La resección clásica y la primera clase me hace mucha ilusión porque la da el maestro, la da Adolfo Parra, sobre la técnica de resección endoscópica mucosa clásica. También vamos a hablar de lesiones pediculadas, vamos a hablar de los resultados en lesiones colónicas, vamos a hablar también de cuando las cosas no salen bien, qué tenemos que hacer. Lógicamente la resección underwater no puede faltar y vamos a hablar de ella, incluso de las indicaciones fuera del colon. Y para terminar vamos a hablar de los diferentes dispositivos, el dispositivo de resección transmural, las plataformas, también vamos a hablar del dispositivo endorotor con todas sus particularidades y todas las características que tiene. Aquí también tienes toda la gente, todos los compañeros a los que le estamos eternamente agradecidos por su colaboración y por su trabajo, porque han hecho un trabajo excelente y como veis son
pues de los mayores expertos a nivel nacional, incluso europeo, de resección endoscópica mucosa. Aquí no están todos, pero están muchos, como veis ahí, todos ellos colaborando activamente. Ahí está el doctor Del Pozo, el doctor Parra, la doctora Milady San Juan, el doctor Hugo Uchima, todos ellos están aquí y van a estar en las tutorías en directo para que les puedas preguntar, ¿de acuerdo? O sea que tienes todo absolutamente. Fíjate, quiero enseñarte, si puede ser, lo que es una clase o una muestra de una clase en directo. Fijaos. Así es como se ve el plató de Endoaula. Esto es lo que vas a ver en el curso. Vamos a ver, por ejemplo, la clase de inyección submucosa. Esta es la plataforma en la que vamos a ver si se nos carga. Ahí está. El audio no lo vais a oír porque no os llega. A mí sí. Pero fijaos, este es el plató virtual con mi compañero, el doctor Marín. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Ahí está hablando de sustancias de inyección submucosa y como veis, bueno, pues es como un programa de televisión, ¿de acuerdo? Estás en un plató, estás metido ahí viendo a los mayores expertos hablándote exactamente pues de todos los temas que interesan en cuanto a las variantes técnicas de resección endoscópica mucosa. Por si esto fuera poco, también cada una de las clases tiene materiales. ¿Qué materiales tiene? Pues mirar, todas las clases tienen un formato podcast, porque nos hemos dado cuenta que la gente estudia cuando va en metro, cuando va en coche, cuando se va de compras, de todo, cuando está con los niños duchándolo, en mi caso lo hago también, pues ahí puedes estudiar en formato podcast. Cada una de las clases tiene un audio, como veis ahí, en el que vas a poder escuchar todos los temas en formato podcast. También tienes un resumen de toda la clase, por si la quieres estudiar, por si la quieres almacenar, por si la quieres utilizar en tu día a día. Y luego también tienes una bibliografía completa para poder trabajar también sobre los diferentes artículos, si quieres ampliar o si quieres trabajar un poco más cada uno de los temas. O sea que fijaos todo lo que hemos metido aquí en el cine. La verdad es que nos hemos dejado la piel en esto y pues nos hacía muchísima ilusión el podértelo enseñar. Bien, ¿cuánto vale esto? ¿Qué precio tiene esto? Bueno, pues el precio es 315 euros, es lo que vale esta formación. Los directos van a durar hasta verano, prácticamente va a ser junio cuando vamos a estar con los directos, y vale en torno a 315 euros. Pero, y aquí está la gracia, pero la gente, o vosotros que ha asistido a esta tutoría, a esta clase, va a tener una oferta especial que va a durar hasta, Mónica, ¿hasta cuándo? Hasta mañana. Hasta mañana, 24 horas. De hecho, ¿estáis viendo ahí la oferta? Sí, ¿no? Sí. Hasta mañana. A las 8 de la tarde, que es la hora que ha empezado el taller. A las 9. De hecho, tenéis un contador ahí, tenéis un contador para donde veis la oferta. Si entráis en la página web, tenéis ahí para inscribiros en el Siren. De hecho, ya le dais y ya vais directamente a la página de inscripción. Yo lo que haría sería, si estoy interesado y me quiero inscribir ahora, me inscribo, y si no, me guardo el enlace para meterme directamente en el enlace de aquí a mañana, porque pasados 24 horas el precio cambia. Y el precio cambia y se va a 315 euros, que es el precio estándar de la formación de Siren de este año. ¿De acuerdo? Bien. Lógicamente, gran parte de los alumnos de la academia no es endoscopista, médico endoscopista. Es enfermero o enfermera endoscopista. He visto por ahí a Patricio, pero también tenemos otras muchas compañeras de enfermería que están encantadas de poder participar en la formación de las formaciones de Endoaula. De hecho, he de deciros que cada uno de los alumnos que se matricule en Siren tendrá un tutor asignado. Endoaula tiene profesores ahora. Tenemos más de 15 profesores asignados a la academia, y por eso cada uno de los alumnos tendrá su tutor. Cada profesor tendrá un grupo de alumnos que irá tutorizando en esta formación. Eso es otra de las cosas que no he dicho, que perdóname, Mónica, pero se me ha ido. Pero eso es muy importante. Pues dentro del grupo... como Casper, ya he vuelto. Claro.
Dentro del grupo de profesores, Hola, hay un grupo especial de enfermería. El grupo de enfermeras, liderado por la doctora Eva Fernández Marín. No doctora, pero casi, pues sabe más que muchos de nosotros. Que muchos de nosotros. Y ella está liderando el grupo de enfermeras y vamos a hacer lo tengo aquí, un Siren específico para enfermería, que va a salir, Mónica, te puedes poner ya la cámara si quieres. Sí, ya me la he puesto. Va a salir para dentro de ¿cuándo? Pues esperemos que esté más o menos paralelamente a la apertura de este Siren, pues para principios de mayo. Esperemos que esté listo. De todas maneras, vas a contarlo ahora, ¿no? Si hay gente aquí que esté interesada, podemos ir abriendo una especie de preinscripción. Sí, de hecho tenía por aquí voy a quitar ya de compartir pantalla un momento porque tenía el enlace. Igual lo podemos compartir en el chat, el enlace de la preinscripción. ¿Lo tienes tú por ahí? Lo puedo poner. Compártelo ahí, ¿vale? Por si lo que vamos a compartiros es un formulario donde todos aquellos compañeros o compañeras de enfermería que quieran participar en este curso de resección endoscópica para enfermería, donde vamos también a hablar de resección, pero más orientada a personal de enfermería, lo suyo es que se inscriba en este formulario para que de esa manera podamos saber con cuánta gente contamos para organizar los grupos y luego enviarles también, en el momento que se abran inscripciones, enviarle de manera preferente la inscripción, que no se quede sin ellos, ¿vale? Entonces vamos a ver publicaremos, por no liar, publicaremos el programa, publicaremos fechas, publicaremos precio, publicaremos todo, pero si hay por aquí, Patricio estaba por aquí que ha saludado y ha dicho que aquí estoy. Si hay por aquí más compañeros enfermeros o los compañeros que están aquí en el directo quieren comentárselo mañana o pasado a sus compañeros en las salas, pues fenomenal. Yo dejo por aquí el enlace. Eso es. Ahí está el enlace, fenomenal. A ver. Bien. Preguntan por aquí la duración del Siren 2, cuál es y cuándo empieza y cuándo acaba. Ahora comentamos eso. Es muy importante. Mónica, ¿sales en la cámara? Estás pensando todavía ahí la cámara, ¿no? Estoy pensando, pues yo me veo, pero bueno, estaré pensando. Vale. No sé si veis a Mónica, no sé si la veis. Bueno, me he hecho un Casper y ya no me deja volver. Casper. Todos aquellos que se inscriban ahora, o sea, de aquí a mañana, van a tener acceso inmediato al módulo 1, ¿verdad? Mónica, es así. Vamos a abrir de manera secuencial. Abrimos módulo 1 ahora. Y los que se inscriban de aquí a, pasada lo que es la oferta, le abriremos el módulo 1, pero abriremos el módulo 2 el día 11, que es el lunes. Y el módulo 3 y 4 y 5 ya abriremos el resto para el día 18 de abril. De tal manera que para finales de mes todos tendréis el curso completo. La primera tutoría la tenemos programada para el día 25 de abril, donde hablaremos del primer módulo, del instrumental. ¿Vale? De todas maneras, todos los alumnos recibiréis en vuestro correo electrónico un calendario de tutorías con los participantes en cada tutoría y con la temática y también con el enlace para que os podáis conectar directamente. ¿De acuerdo? O sea que todo va a ir de manera programada. Esto no os vais a encontrar solos en el aprendizaje, sino que va a ir todo tutorizado. Además, como digo, cada grupo de alumnos va a tener asignado un tutor al que os podéis dirigir para lo que necesitéis. Para temas de soporte técnico siempre tenéis a hola@endoaula también para que os pueda ayudar. Y en definitiva, pues tenéis todo el material disponible y por supuesto a nosotros también para cualquier cosa que pueda surgir. ¿De acuerdo? Bien, y ya para acabar, os he dicho que a todos aquellos que estaban aquí aguantando como campeones ya una hora para estos 111, aquí tenemos este pequeño obsequio. Es un ebook con las 5 claves de la resección endoscópica mucosa. Tendréis esas diapositivas puestas en PDF, puestas bonitas, para que aunque hayáis tomado apuntes, aunque hayáis hecho pantallazos, directamente las tenéis ahí. Y aquí os lo voy a mandar. Vamos a ver si os lo mando por aquí, ¿vale? Bien. Yo creo que está compartiéndose, no sé si lo podéis ver o no, donde pone Files. En teoría debería de compartirse este archivo. ¿Lo podéis recibir, chicos? ¿Lo recibís?
Espera, que estarán mirando, a ver. Fátima sí, lo tiene ya. Ah, guay. Bueno. Almudena no lo ve, pero Fátima dice que está ya. ¿El qué? Que Almudena dice que no lo ve, pero Fátima dice que está ya. Sí, Fátima, mira en Files. Se está descargando en una pestañita como un clip, que está el adjunto. Sí, ahí se está descargando, ahí lo tenéis, ahí compartís, bien, pues os lo bajáis y ahí tenéis todo este ebook para vosotros, para que podáis, aunque... Una pestañita que pone archivos. Chicos, buscad una pestaña que pone archivos. José Antonio dice, no, ahora sí, sí, lo tenemos, sí. Bien, joder, lo tenemos, bien. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Si por lo que sea alguien no se lo ha descargado, no pasa nada, que nos lo pida, que se lo damos, que no pasa nada. Si esto es para vosotros al final. ¿Vale? O sea que, importante, este webinar, este taller, ¿cuánto tiempo va a estar? Lo vais a poder volver a ver durante 24 horas, ¿vale? Durante 24 horas. De manera que hoy, si alguien se lo ha perdido, si se ha tenido que ir por ahí o, bueno, pues a estas horas ya, a las 9, a hacer las cenas o lo que sea. No pasa nada, lo tenéis en el correo, vais a recibir un enlace con la repetición del taller para que lo podáis ver durante, ya digo, 24 horas. Luego ya la plataforma lo borra y ya está. Y ya pues tendremos que hacer otro. Pero este ya no existirá, ¿vale? O sea que, bien. Más cosas. Gente. No, aquí hay gente que dice que no le llega. Por ejemplo, Vicky no dice que tampoco ve el enlace al curso, pero debería estar la oferta si... Sí, es que no hombre. sé yo ellos qué pestañas les salen. Si no, fijaos, lo que voy a hacer es... Vale. Ahora si no lo comparto otra vez en el chat, no os preocupéis. En definitiva, lo que os quiero decir es que hay dos maneras de hacer las cosas. O ir por un camino muy largo, encontrándote problemas, encontrándote dificultades para llegar al punto B, que al final llegas pero tardas mucho y sufres mucho. O bien aprovecharse de otros que han hecho este camino tortuoso para poder llegar de un punto a otro lo más rápido posible. Acordaos que hablamos al principio de la charla de Steve Jobs. Hablamos de que fracasó en el año 1983 con Lisa por hacer las cosas muy complicadas, pero supo rehacerse. Y fundó Pixar. Y triunfó. Vendió Pixar y volvió a ser, digamos, el CEO de Apple y volvió, ya el resto de la historia la sabéis. ¿Por qué hizo esto? Porque pensó diferente. Porque basó toda su política de desarrollo de sus productos en la complejidad, pero basado en una simplicidad de uso y de manejo. Precisamente por eso es importante esto. La resección endoscópica es muy compleja, pero hay que tener en cuenta una serie de claves simples, sencillas, que nos harán, ante todo, pues si las aplicamos, poder triunfar. ¿De acuerdo? O sea que esto es un poquito todo lo que queríamos contaros esta tarde a todos. Y ahora, pues si queréis, lo que hacemos es compartir el enlace este de, bueno, pues si alguien no ha tenido problemas para acceder al enlace de compra de Siren, no pasa nada porque lo compartimos en un momento, ¿vale? Estoy ahora mismo saliendo de la presentación y ahora mismo... No, pero ya creo que ya lo... Pero vamos, es fácil, ¿eh? O sea, lo único que tenéis que hacer es llegar a donde pone ofertas. Sí, estás ahí. Ya no me vuelvo a hacer Casper más, que luego no me deja volver esto. Llegar a donde pone ofertas y ya está. O sea, que es sencillo, no debe tener ningún problema. ¿Vale? ¿Alguien tiene algún problema con eso? ¿Te dicen algo? Es que como es una plataforma nueva cuesta un pelín, porque es que los epígrafes que me salen a mí no son los mismos que les salen a ellos. Exactamente, no es el mismo nombre. Sí, claro, exactamente. Entonces, sí. Pero creo que ya entre ellos, gracias chicos, gracias community, creo que ya se han apañado entre ellos. Ya se han apañado entre ellos. La comunidad. Sí, hombre, no, yo de todas maneras, si no, lo que hago es que voy a dejar el enlace, porque no quiero chicos, me preguntan por aquí, precio para el curso de la enfermería. Todavía no tenemos precio cerrado. Cuando tengamos todo el material pondremos el precio. Evidentemente
son menos temas que el SIREM este grande, digamos, el SIREM 2. Por eso le hemos llamado SIREM, para distinguirlo un poco, pero sigue siendo centrado en la recepción, solo que son unos temas un poquito más, incluyen otro tipo de temas. Voy a hacer aquí un poco de... ¿Me dejas hacer un poquito de spoiler para que se lo cuenten? Sí, claro. Spoiler. Pues, por ejemplo, se explican los tipos de bucles, resolución de bucles, tema de sedación, checklist, parte de otras cuestiones de instrumental, algunas cosillas más. Entonces, para que ellos tengan herramientas para ayudar al endoscopista a hacer la mejor de las resecciones, pero con temas un poquito más específicos de su parte, ¿no? De su papel. Entonces, no son tantos temas como el SIREM 2, son unos poquitos menos, pero cuando tengamos todo cerrado con programa y todo, lo pondremos. Si hay prescripciones, pues ya sabéis lo que hacemos con las prescripciones. Yo lo dejo ahí. Y ya no puedo decir más, como el 1, 2, 3. Y hasta aquí puedo leer. A ver, yo creo que acabo de compartir en teoría el enlace. Será más barato que el SIREM 2, ¿eh? No, porque, a ver, ellos tampoco tienen probablemente no tengan tanta disponibilidad, ¿no? Ellos siempre tienen que costearse mucho más su formación y probablemente no sea el mismo precio que el SIREM 2, sea un poquito menos. Sí, yo creo que sí que sí, ¿y cuántas clases son? ¿El SIREM de enfermería cuántas clases son? 14 temas, 14 clases, más 2 talleres específicos y 4 talleres de técnica. De las mismas técnicas que acabas de comentar, pues 4 talleres de todas, repasando, digamos, punto por punto todas las técnicas. Así que, hey, Patricio dice que ahí le he dado.